Good morning, buenos dias, and welcome to the Cultural Traditions Storytime for Dia de los Muertos. We are here with Jess and Alondra from Artesanas, and they are going to do a very special story time and share some Dia de los Muertos traditions. Without further ado, here's our friend Jess. Hi all, I'm Jess with the library, the Pratt Library, and I'm going to do story time and a couple songs. So let's start by saying hello. So, buenos dias amigos, hello. Buenos dias amigos, hello. Buenos dias amigos, hello. Okay, let's shake ourselves out a little bit. We're going to go into a story time for today. And so, as you all know, Dia de los Muertos is coming up, and our friend Alondra is going to explain a little bit more later about it and show you about altar making, which is very beautiful. But I'm going to read a cool story about a skeleton. Ooh! So, we are reading Just in Case. And this is a trickster tale and Spanish book by Yuyi Morales. And just so you all can see all these beautiful shapes and colors, these are usually shapes and cards that are part of a game called Loteria that people in the Latinx community like to play. My family plays it at family parties. It's a really great game, kind of like bingo. So here we go into the story. We're reading this with permission by Roaring Brook Press, so thanks to them. Okay, so let's get settled in. I hope everyone's cozy in pajamas or not pajamas. All right, so at last the day had arrived. It was Grandma Beetle's birthday. Señor Calavera put on cologne, dusted his hat, ironed his best tie, and pumped the tires of his bike. Grandma Beetle was Señor Calavera's friend, and her last party had been a blast. He would not miss this one for anything in the world. Riding through the neighborhood, with glee, he waved goodbye to his friends. Bye. Soon he would be at Grandma's. Oh, see. Then a moan from beyond the grave. Just a minute. Nearly made him fall. What a fright! But it was only Zelmiro the ghost. This is Zelmiro. Going to Grandma Beetle's party? Señor Calavera tipped his hat. She will be glad that you're right on time, but aren't you forgetting something? Señor Calavera scratched his head. He had done everything he was supposed to do. What could he have forgot? Unless, quizás. Oh my, he had forgotten a present for Grandma Beetle. Don't worry, Zelmiro smiled. You surely must know the best present to give a friend is the thing she would love the most. Of course, Señor Calavera went looking and chose especially for Grandma Beetle un acordeón, an accordion for her to dance to. B, bigotes, a mustache because she had none. C, cosquillas, tickles to make her laugh. Un chiflido, a whistle he trapped in a bag. The ghost clapped. Your gifts are a vision. Señor Calavera hummed while he tied the presents to his bike. But I wonder, Zelmiro said, are they what Grandma Beetle would love the most? Why don't you look again, my friend, just in case? Señor Calavera thought for a moment. He still had some time. So he searched once more, and packed dientes, teeth for a good bite, una escalera, a ladder to reach past the sky, una flauta, a flute he made from a branch, granizado, a snow cone flavored with syrup. Your presents stopped me cold, the ghost squirmed in delight. Señor Calavera didn't know he could be so good at finding presents. But I wonder, Zelmiro said, are they what Grandma Beetle would love the most? Why don't you look again, my friend, just in case? It wasn't late yet, Señor Calavera realized, so he poked around and picked
Una historieta, a one-of-a-kind comic book. Instrucciones, instructions to find all things lost. Un jaguar, a jaguar to keep her safe. Un kilo, more than 2 pounds for balance and weight. Your gifts move my soul, the ghost gave a bow. Señor Calavera was ready without a doubt. But I wonder, Zelmiro said, are they what Grandma Beetle would love the most? Why don't you look again, my friend, just in case? Señor Calavera frowned. Being on time was his job. Still, he hustled and found una loteria, the game I said earlier, a lottery game to play with her grandchildren. Una llave, a key to open all doors. Un moño, a bow tie to tie her hair. Niebla, fog to play hide and seek in. The ghost gasped. Your presents make my heart stop. Grandma's gonna be surprised. But I wonder, Zelmiro said, are they what Grandma Beetle would love the most? Why don't you look again, my friend, just in case? Grandma must already be icing the cake. Even so, she deserved the best. So Señor Calavera sought and chose ñapa, a little of extra of everything. Un ombligo, a bread called a belly button. Un papalote, a kite to play with the wind. 15 años, 15 more years of life. The ghost gave a cheer. Your gifts are to die for, Señor Calavera hopped into his bike. Zelmiro took a deep breath. But I wonder, are they what Grandma Beetle would love the most? Why don't you look again, my friend, just in case? Surely Grandma's beautiful grandchildren must already be at the party. Señor Calavera quickly went looking and got Rayuela, her favorite childhood game, which is hopscotch. Una semilla, a seed to plant and grow. Un títere, a puppet made from a sock. Uñas, fingernails fierce and strong. Your gifts take my breath away, the ghost sighed. Señor Calavera looked at his watch. He didn't want to miss breaking the piñatas. Zelmiro studied the presents on the bike. But my friend, I wonder, he said, are they what Grandma Beetle would love the most? Look again, just in case. Even though it was already late, Señor Calavera ran to pick out vainilla, a fragrant vanilla pod, una doble V, to have 2 V's for when one is not enough, una xilografía, wood-engraved art to hang in her room, yerba buena, a good herb to soothe her day, and nothing more. Señor Calavera had taken too long. He was going to miss the party. He climbed onto his bike and hurried off before Zelmiro could ask anything else. Look at Señor Calavera, pedaling so fast. Oh no, watch out, Señor Calavera. Oh dear. Poor Señor Calavera. All of his beautiful presents ruined. They all fell out of his bike. Ah! Señor Calavera couldn't believe his misfortune. He's so sad. And now there was no time left to get any presents at all, except, perhaps, maybe, quizás. When Grandma Beetle was about to blow out the candles on her cake, she heard a knock at the door, and oh my, waiting for her, she found Señor Calavera, who had brought Grandma Beetle the present she loved the most, Grandpa Zelmiro. Look at them hugging. So this whole time, Grandpa Zelmiro was thinking he was the best gift for Grandma Beetle. The end. I like that book. Here are more loteria cards that you can play bingo with. If you ever find it, it's a fun game. So thank you for listening to that story with me. I thought it was cute. Just so you know, calavera means skeleton. So we are going to go next into a song. I want to sing one of my favorite songs from when I was a kid. It's about colors being all around us in the world. And it's called De Colores, of the colors.
So I'm going to be using my hands if you want to move with me or like make the shapes that I make, but it's called de colores. Are we ready? Okay. De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Yay, thank you. So colores again means colors. Amores, when I went like this, is love. Pajaritos means birds. That's why I went like this. Pajaritos, flying away. And arcoiris means rainbow. So I went like this for an arcoiris. So I'm going to introduce a few colors in Spanish so that maybe you can learn them and use them in your life as well. So we're going to work with red, blue, yellow, and white. All right? So this is a way to remember some colors in Spanish. Okay, so rojo, red, azul, blue, amarillo, yellow, blanco es white. Let's do that one more time to remember it better. All right? Rojo, red, azul, blue, amarillo, yellow, blanco, white. So if you can find things around your house that are blanco or amarillo, like my shirt, or azul, or rojo, you can point to them and say, rojo, azul. Okay. Thank you for singing songs with me. Thank you for learning colors with me. I'm going to sing goodbye, and then we're going to turn it over to our friend who's going to teach us about the Dia de los Muertos, Day of the Dead, and altar making. So Alondra de Artesanas Mexicanas and of Creative Alliance is going to do a beautiful job explaining to y'all. So let's say goodbye real quick. Let's sit up straight, get our hands ready to clap. And we're going to say adios, which means goodbye. So, adios, amigos, adios. Adios, amigos, adios. Adios, amigos, adios, adios. Thank you, everybody. I hope you have a good Saturday. Happy Halloween, happy Dia de los Muertos, and have fun, okay? We'll go on next to Alondra. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Alondra Flores. Yo soy artesana mexicana. Estoy aquí con ustedes porque quiero hablarles un poquito del Día de los Muertos. También quiero presentar a mi hija que está aquí. Ella es Angelique Cortés. Porque ella me va a estar ayudando un poquito para explicarles un poquito de lo que es la ofrenda. Ok, como ustedes saben, la celebración del Día de los Muertos es una celebración que ya viene desde mucho antes. Y pues quiero explicarles un poquito. Muchos no saben muy bien su historia. Y pues
pues vamos a hablar un poquito de lo de la celebración del Día de Muertos. Ok, la celebración del Día de Muertos es para los difuntos que ya no están pues con nosotros. Y pues una de las tradiciones que nosotros tenemos es que nosotros ponemos el altar o la ofrenda. El altar o la ofrenda es pues lo que yo tengo aquí en mi mesa. Y mucha gente de diferentes países está acostumbrada a poner. La fecha que se celebra es el 1 y el 2 de noviembre. Nosotros, bueno, en mi caso, yo vengo de la Ciudad de México, pero tengo a mis papás que ellos son del estado de Guerrero. Y ellos el 1 de noviembre le festejan a los difuntos pequeños, a los pequeñitos. Y el 2 se celebra a los difuntos grandes. Y como les digo, puede ser diferente en cada país. Yo les estoy hablando del estado de Guerrero, que aquí es como lo celebramos. Bueno, la ofrenda es una tradición que ya tenemos desde mucho, mucho antes. Y pues vamos a hablarles un poquito de lo que yo tengo aquí en mi ofrenda. Bueno, pero para que ustedes lo entiendan un poco mejor, el Día de los Muertos es una celebración que se le hace a los difuntos. Bueno, voy a hablarles un poquito de los elementos o todo lo que está aquí en mi ofrenda, que son muy importantes que uno los ponga. Porque todo lo que ponemos en la ofrenda son cosas que les gustaba a los difuntos cuando ellos vivían. Y algunas tienen otro significado. Bueno, vamos a hablar un poquito. Como ustedes miran, aquí yo tengo un mantel blanco. Un mantel blanco. El mantel blanco significa pureza. A la sal, como la miramos de este lado, ok, la sal es para que los difuntos cuando vengan en camino a su ofrenda, su cuerpo no se corrompa en el camino. Ok, las veladoras, aquí como las miramos, las veladoras, siempre tenemos que prenderlas en la ofrenda.
eso pues significa pureza y esperanza. Es como la fe y la esperanza para que ellos encuentren como la luz a la ofrenda, que encuentren su camino más fácil. Bueno, también algo que no puede faltar son las flores de cempasúchil. Se llaman flores de cempasúchil. Cempasúchil. Estas flores iguales son muy tradicionales, pero estas siempre las ponemos en una ofrenda el Día de los Muertos. Se dice que su aroma y su color representan el sol. También lo que tenemos aquí son las calaveritas de azúcar. Tenemos acostumbrados a poner también las calaveritas en una ofrenda. Y eso pues significa el cráneo humano. También en nuestra ofrenda no puede faltar la fruta. También, ¿qué más? El pan de muerto, no puede faltar. Esto también es muy representativo en una ofrenda. Se dice que a la parte de lo del pan, que es como una puntecita que está aquí, también es como que los huesitos de una persona. Que también no pueden faltar los dulces. Los dulces, porque a veces igual a los difuntos les gustan mucho los dulces, a los niños, a los difuntos también, por eso a veces mucha gente pone los dulces. Okay, el agua, también muy importante, el agua. El agua es como para que el difunto vaya como tomando esa agua rumbo en el camino para ir a la ofrenda. Es para que él se sacee de esa agua, para que no tenga sed. También lo que no puede faltar en una ofrenda son las fotografías. Las fotografías siempre tienen que ser del difunto, pues que ya no está con nosotros, a quien le estás poniendo la ofrenda. Pues aquí yo le estoy poniendo aquí en mi altar la fotografía de mis abuelitos y la fotografía de mi padre. Okay, también lo que no puede faltar es las comidas que le gustaba a nuestros difuntos. Aquí no tengo como que tantos guisados o comidas que les gustaban, pero siempre debes de ponerle lo que a ellos les gustaba. Pueden poner bebidas también. A nuestros difuntos a muchos les gusta la soda. Tal vez les gustaba alguna bebida diferente.
Algo muy importante también es lo que es el somerio. Yo lo puse en la parte de arriba. El somerio es esto. Yo lo puse aquí arriba en mi mesa, pero regularmente lo ponemos en la parte de abajo. Esto tiene unas como piedritas en la parte de adentro, y esto lo prendemos y empieza a sacar como un humo. Y esto también pues representa que cuando uno lo prende, el olor que sale del copale, porque así se le llama esta piedrita, copale. También les ayuda a los difuntos a llegar más fácil en donde está su ofrenda. También quiero hablarles un poquito del papel picado. El papel picado igual también siempre se pone en una ofrenda. El papel picado pues es esto que está aquí. Esto representa el viento. Y pues igual esto le da un bonito colorido a mi ofrenda. Por sus brillantes colores, el rojo, rosa mexicano y azul. Pero pueden ser diferentes colores también. Ok, también aquí yo les puse una muestra para que ustedes observen en la parte de enfrente. También podemos hacer en la celebración del Día de Muertos. Muchos ponen música, porque la música le gustaba mucho también a algunos difuntos. También en la foto de en medio, ahí hay una ofrenda. Pero esa ofrenda es mucho más grande que la mía. En diferentes países pueden hacerlas de 1, 2, 3, 4, de muchos niveles. Pero eso puede variar o puede ser diferente en otros países. Es como tal vez se los enseñan en sus abuelos, sus padres. También tengo otra fotografía en la parte de frente donde muestra pues las calaveritas de azúcar, pero también hay calaveritas de chocolate. En México tenemos acostumbrados a poner las calaveritas en la ofrenda. Y siempre le ponemos el nombre en la parte de enfrente de nuestro difunto que llamamos. También una de las cosas muy importantes es que a veces la gente el día de los muertos pues va al cementerio también. Y en el cementerio igual hacen como una celebración, llevan flores, llevan comida, llevan dulces, llevan velas y a veces también llevan juguetes
tal vez para los niños que ya no están con nosotros y que les gusta pues, jugar con juguetes. Música, también estamos acostumbrados a llevar música al cementerio para que esta celebración pues sea mucho más bonita. Okay, también quiero hablarles un poquito de los disfraces. En esta celebración, a los disfraces que se usan que muchos conocemos es el Catrín y la Catrina. El Catrín y la Catrina es un esqueleto hombre y un esqueleto mujer. Y en esta celebración del Día de Muertos, muchos se disfrazan del Catrín o la Catrina. Y eso quiere decir que pues se pintan de esqueleto o se ponen trajes tradicionales. Okay, y bueno, y ahorita en la actualidad, pues ya esto ha cambiado, ha sido un poquito diferente. Y pues ya los niños, los jóvenes, ya se cambió un poco y pues ya usan otro tipo de disfraz. Pues esto es un poquito de lo del Día de los Muertos. Quise mostrarles un poquito de lo que tengo aquí en mi ofrenda. Y pues sé que muchos no sabían mucho de nuestra tradición. Estoy muy contenta de haber podido enseñar un poquito de mi tradición. Y pues los invito a los niños, a los jóvenes, a la gente, que no olvidemos que tenemos muy bonitas tradiciones y una de ellas es el Día de los Muertos, la celebración a nuestros difuntos. Bueno, me despido, nos despedimos y le damos las gracias por haber estado con nosotros. Feliz Día de los Muertos y feliz Halloween. Nosotras somos artesanas mexicanas. Gracias. Wonderful. Thank you so much to Alondra, the Artesanas, to Jess for your wonderful presentation today. We're so happy to have had you. Make sure you Thank you so much. Thank you very much for being with us today. And don't forget to check out more of our programming at prattlibrary.org on our social media and find out more. Thank you so much. Muchas gracias for being here with us today. Goodbye, everyone. Adios.